Hola chicos. Literatura española 39. Sobre Cervantes y el Quijote, especialmente sobre el Quijote. Fue tan impactante la publicación del Quijote en su momento que desde entonces no han faltado y se han ido sucediendo comentarios elogiosos en toda la historia, desde que salió. Vamos a aprovechar que el periodista Luis Astrana Marín, con motivo del cuarto centenario, recogió alguno de estos elogiosos comentarios de personalidades de todas las naciones. Ellos nos descubren facetas que yo, modestamente, no podría descubriros, entonces prefiero leeroslas en boca de ellos mismos. Así, Charles Margetel, en 1671, es decir, no tantos años después de la aparición del Quijote, pero ya estaba en París y decía lo siguiente: El Quijote de Cervantes es un libro que puedo leer toda mi vida sin que me canse en un solo momento. Esto lo he oído muchas veces, pero además en cualquier página abren, leen un poquito y es como comer, es como alimentarse. Es como si tú fuera un pan y dijeras: oiga, tengo que empezar por el principio. No, puede usted empezar donde quiera, que todo tiene alimento. De todos cuantos libros he leído, Don Quijote es el que me gustaría haber compuesto. No hay ninguno, a mi parecer, que pueda contribuir mejor a formarnos un buen gusto en toda suerte de cosas, todos los temas. Admiro cómo, en boca del hombre más loco de la tierra, Cervantes ha encontrado el medio de mostrarnos el hombre más juicioso y más inteligente que imaginarse pueda. La paradoja. En boca del más loco, lo más juicioso. En el año 1700 ya, Peter Motteux, si es francés sería Motteux, periodista, editor y traductor, también en Londres. Y hay que destacar que los dos países donde más impactó el Quijote históricamente han sido Inglaterra y Rusia. Muy curioso. Pero el impacto también ha sido grande en casi todos. Dice: todos los hombres tienen algo de Don Quijote en su condición. Tú y yo también. No puedo menos de celebrar en Cervantes ese raro arte de moralizar con festivo tono, con tan festivo tono. Moralizar. Que siempre que nos moralizan suele ser en forma de reprensión. No hagas esto, mira qué, oye, pero ¿qué has hecho? Bueno, pues aquí tenemos un moralizador que lo hace con tono festivo. Se ha complacido en hacer de su libro un exacto espejo de la humanidad, en el cual, sin acritud, sin mala uva, muestra a los hombres, nos muestra su mismo rostro, enseñándoles serenamente, tranquilamente, la forma tal como naturalmente procede de la sustancia. Es decir, sois esto. Nos muestra nuestros defectos, nuestros vicios, sin acritud, serenamente. L'Abad Jean-Baptiste Dubos, en París, a principio del siglo XVIII, 1719. Dice: los héroes de Tasso y del Ariosto no son tan conocidos en Francia como en Italia. ¿Por qué? Porque son personajes hechos, creados en Italia. Dice: los de Astrea, al contrario, son más conocidos de los franceses que de los italianos porque habrá sido imaginado y creado en Francia. Dice: únicamente el Don Quijote, héroe de un género único, es aquel cuyas proezas son tan conocidas de los extranjeros como de los patriotas del genio español que lo ha creado. Es decir, aquí dice, hay personajes nacionales y personajes internacionales. Dice, ¿quién? Internacional, uno, el Quijote.
Y luego, hablando de sus paisanos literatos, dice: esos poetas cómicos sin modelos, quizás sin genio, viendo que los españoles, nuestros vecinos, eran ya ricos en comedias, copiaron al principio las comedias castellanas. Casi todos nuestros poetas dramáticos, dice este francés, los han imitado, hasta Molière. Otro, Johann Jakob Bodmer, bueno, supongo que no se pronuncia así porque es alemán, en 1741, mitad del siglo XVIII, ya decía: Don Quijote, en una principal parte, es loco, en otras sabio, pues así son todos los hombres. Ninguno es sabio en todas las cosas y en todos los casos. Vamos, ni Einstein. Esto lo digo yo. Pero todo este contraste entre la sabiduría y la extravagancia, que con tal destreza y amenidad está conducido, esta mezcolanza de verdad, de error y de verosimilitud, de buen juicio y de extraviada imaginación, de sencillez y de gravedad, nos hace reconocer el flexible, agudo y sensato ingenio del autor, que se sintió capaz para este tan difícil trabajo. Pues tanto más arte, ingenio e inteligencia demuestra, cuanto más minuciosas y detalladas son las circunstancias en que coloca a sus personajes, y más peculiar y característica es la luz que nos presenta. Otro, Dietrich Wilhelm Soltau, que de Königsberg, 1800, principio de 1800, siglo XIX ya entrando. El Quijote es la obra maestra de la agudeza e igualmente un festivo hijo del humor y de la sátira. En las novelas, las manifestaciones del amor son discretas y las sátiras vestidas suave y apaciblemente. Supongo que se refiere a las novelitas que están incluidas dentro del Quijote. El contenido, en su mayor parte, consiste en sucesos que Cervantes había visto u oído narrar, ya en España y ya en Italia, que fueron los países los dos que visitó. Y su elocuencia, su capacidad de escribir y de hablar, las ilustró y limó con todo el arte y la experiencia que sus viajes le habían granjeado. Lógicamente, Cervantes, todo lo que sacó, como cualquier humano, lo ha tenido primero que meter por sus sentidos. Lo elabora y lo lima, lo calcula, lo ilustra y luego lo escribe. Jean-Pierre Clarisse de Florian, en París, también finales del siglo XVIII. Dice: Cervantes es quizás el único hombre que, por medio de una invención tan nueva y tan diferente de todo lo que se conocía, ha atraído a sus lectores a seguir por largo espacio, sin hastiarse, las aventuras de un extravagante. Nadie lo había conseguido hasta ahora, seguir las aventuras de un extravagante. No eran los personajes esos los que se cogían para novelar, para hacer literatura, al revés. Los caballeros, los nobles, los conquistadores, pero no de un extravagante. Nadie lo había conseguido. Uno de los mayores encantos de esta obra es la elegancia continua y la feliz mezcla de todos los estilos. Esto también asombra mucho de Cervantes. Este señor maneja todos los estilos. Se pone a hablar como un orador y lo borda. Se pone a hablar como un payés, como un cabrero y lo borda. Se pone a hablar como un gañán y lo borda. Se pone a hablar como un comendador, como un rey y lo borda. Cervantes se eleva muchas veces hasta el tono de la oratoria, hasta el más poético estilo, cuando hace hablar a Don Quijote. Sin embargo, emplea el lenguaje llano y vivo de la verdadera comedia en las reflexiones de Sancho. Sabe hallar otra manera tan natural, tan animada, pero que no es distinta cuando presenta en escena pastores
y cabreros. Y sin aparente transición, sin que lo notemos, suavemente vuelve a su papel de historiador, el de narrador, que cuenta la historia, el narrador omnisciente, que sabe todo de las situaciones y del pensamiento de sus personajes. Ese es el papel que toma el narrador en Cervantes, en el Quijote. Dice sin hacer ningún aspaviento, vuelve a su papel de narrador historiador en una prosa clara, fácil y algunas veces algo exuberante, pero siempre armoniosa. Otro es un anónimo, pero está recogido por Tobias Smollett, de Glasgow, en 1803. Dice que Cervantes publicó su Quijote en 1605. Todos los rayos de su divino genio parecen haberse concentrado en esta asombrosa producción del talento humano. Por su especial ingenio, aguda ironía, riqueza de invención y profundo conocimiento del corazón humano, esta gran obra de un gran maestro permanece sin rival en la historia de la literatura. Y además, no era un decir por decir. Recientemente se ha verificado. Una prestigiosa publicación inglesa encuestó, que me parece recordar, a 200 literatos y personalidades del mundo de las letras sobre cuál era el libro que, según ellos, debiera ocupar el primer lugar de todas las publicaciones, y el Quijote ganó por goleada. Walter Scott, el famoso autor de nuestros libros de adolescencia, Ivanhoe, La Flecha, todos estos libros del romanticismo, dice: la ironía seria del autor del Quijote es una especial cualidad de su genio a que algunos pocos se han acercado. Dice, pero que nadie ha podido alcanzar, ni con mucho. Es decir, una ironía seria. De lo cómico y lo serio. Maries Mirke, en 1818, en el prefacio, en la versión inglesa del Quijote, dice que Cervantes, con esta obra, contribuyó al enriquecimiento intelectual de toda la humanidad, haciéndole dar un salto, un paso, en cuestiones muy importantes. No solo fue una novelita para distraer y para eliminar los libros de caballería, no, consiguió mucho más. Dice, como Cervantes no era enemigo de todas las producciones caballerescas, solo dirigió sus ataques contra las que no tenían ni sentido común ni ingeniosidad. Obras anodinas, a esas las machacó. Podía admitir lo maravilloso, pero no lo monstruoso. Y contra lo monstruoso, disparó los dardos de su sátira. Sin embargo, aprovechando la oportunidad que se le ofrecía de publicar, hizo salir de la caballería a su campeón. Es decir, su campeón, ¿de dónde lo voy a sacar? De la caballería. No solo para derribar los absurdos de este género de literatura, sino también para arrollar y abatir toda clase de extravagancias que en su camino encontrase. O sea, no solo arremetió contra los excesos de la caballería, sino contra los excesos sociales e intelectuales de su época. Y para difundir la verdad sobre gran diversidad de asuntos. Ridiculizó, pues, de un modo universalmente aprobado, es decir, reconocido por todo el mundo, ciertas obras de la literatura que no eran del uso general. ¿Y cuáles eran los fundamentos de su anatema? De su represión. El ser aquellas falsas e inverosímiles. Así, el extraordinario éxito y popularidad de su sátira contribuyó mucho al progreso general de la mejora intelectual que había comenzado entonces en Europa y a la introducción de lo que entonces era ciertamente una novedad en el mundo literario: el deleitoso sabor de lo natural y de lo verdadero. O sea, hasta entonces las elecciones para lo literario habían sido lo fantástico, lo extraordinario, lo notable,
que resaltaba. Y él dice, no, no, no. Dice, atiende a lo natural y a lo verdadero, que también ahí se puede lograr estética, belleza, entretenimiento y todo lo demás. Dice Samuel Taylor, en 1818, que en El Quijote hay un auténtico amor a la humanidad. Nos recrimina, pero siempre con amor. No hay acidez, no hay acritud. Y esto es bien recibido. El prólogo de la segunda parte del Quijote es modelo perfecto de suave e inteligible ironía. Dotado Cervantes de igual naturalidad, aunque de mayor elevación que Addison, entreteje a la manera delicada de Swift su exquisito estilo copioso y rítmico, contrastado con él por la placidez con que su inteligencia superior observa las extravagancias de la humanidad, a despecho de la trabajosa vida que le atormentaba, pareciendo siempre impulsado por este único pensamiento: hermanos míos, os quiero a pesar de todas vuestras culpas. Es decir, mi vida no es un placer, mi vida es muy difícil, estoy luchando con el hambre, no me tratáis bien a veces, pero a pesar de vuestras culpas os quiero. Ese es el sentimiento y el espíritu de Cervantes. Es como la madre dice que corrige al hijo a quien ama, y mientras con una mano levanta los azotes que lo castigan, con la otra seca las lágrimas que le hacen derramar. Y dice, Cervantes fue un español de maneras distinguidas, trato, cortesía, educado, hidalgo fiel a la religión y al pundonor, al bien hacer, al sentido común, al hombre de bien, al hombre legal. Estudiante primero y luego soldado, que perdió una mano en el combate de Lepanto. Más bien, se le inmovilizó el brazo. Cautivo que sufrió la esclavitud no solo con valor, sino con ánimo alegre. Y por su innata superioridad, porque era un ser superior, dominó e infundió respeto. Y al fin llevó a cabo la penosa tarea para la que había nacido: conquistar fama imperecedera. Fíjate, dice que conquistar fama imperecedera, que no muera nunca, dice, era una penosa tarea. Debe serlo. Tal fue Cervantes. El mundo fue para él un drama. Pintó solamente lo que conocía y lo que había observado. Pero la verdad es que conocía y había observado mucho. Hay personas que pasan por el mundo y hay personas que van pasando por el mundo y van absorbiendo, llenando archivos. Su imaginación se hallaba siempre pronta a recomponer y modificar el mundo de su experiencia. Con su experiencia lo reformaba, lo trataba, lo embellecía y nos lo transmitía. Y con todo, y con novelar las delicias del amor, incluso los placeres carnales, conservó siempre inmaculados los preceptos de la virtud. En ningún momento se pasó. Fue respetuoso ni chocarrero. John G. Lockhart, en Londres en 1822, dice: uno de los mayores triunfos de la habilidad de Cervantes es su éxito en no dejar que confundamos los absurdos del guerrero con las generosas aspiraciones del caballero. Sabemos y vemos en el Quijote y no confundimos que, aun estando loco, sus aspiraciones son de lo más nobles. Compadecemos el error, nos da compasión y nos reímos de la situación del hidalgo castellano, muchas veces, como queda de maltrecho.
pero respetamos en todo momento su alma noble, a pesar de todos sus toques jocosos, de todas sus locas tentativas. Y en cada página sentimos el hálito del genio que se mueve en una esfera demasiado sublime para limitarse a una mera ironía. No, esto es más sublime. De quien finalmente, bajo una máscara de aparente ligereza, aspiraba a discurrir sobre los más nobles principios de la humanidad y sobre todo a dar forma y expresión, según este señor, a los más nobles sentimientos del carácter nacional de España. Bueno, Luis Simón Auger, periodista y dramaturgo en París, pues sería Auger, en 1825, decía: la locura de Don Quijote por sí misma es muy divertida, pero ¿quién duda de que a la larga cansaría y aun entristecería si no se amenizase su curso por medio de lúcidos intervalos? Y es que es muy curioso que en el libro del Quijote Cervantes a veces parece que abandona la aventura y se pone a contarnos un cuento que no tiene nada que ver. Claro, lo pone en boca de los cabreros, en boca de tal, en boca de cual, pero nos cuenta una novelita entera. Y no una vez, varias veces. Pues dice que esto es muy bueno en el Quijote. Dice: lúcidos intervalos no de pasiva bondad o de buen sentido vulgar, sino de genialidad sublime o de juicio superior. Y ahora, tengamos en cuenta que es un francés, no es un español el que lo dice. Dice: la española es la lengua más hermosa que se habla bajo el cielo. Alguno me preguntaría: ¿y usted lo cree? Me encantaría creerlo. Dice: desde que la de los griegos ya no suena. Es decir, él la compara a la lengua griega en sonoridad y en bonito. Como sus compatriotas lo confirman, el autor de Don Quijote ha escrito divinamente en esta lengua divina. Ningún autor de su nación, español, o naciones hispanas, puede comparársele en elegancia, pureza y buen gusto de estilo, en giros fáciles y naturales, y principalmente en ese feliz uso de los idiotismos sin el cual ni un escritor tiene fisonomía, ni una obra donaire y viveza. Esto de los idiotismos son expresiones hechas a las que se les ha adjudicado ya un significado, pero que en su estructura, en su hechura, no hay concordancia gramatical, qué sé yo. Oye, mira, esto me lo tiene a pie juntillas. A pies juntillas. ¿Qué tiene que ver pies con juntillas? Si ni siquiera coordina ni en género. Pies es masculino, juntillas sería femenino. Bueno, pues eso es un idiotismo, una expresión no ortodoxa gramaticalmente y que en todos los idiomas está. Son esas expresiones heredadas de nuestros mayores que enriquecen el lenguaje y que hoy lamentablemente les estamos abandonando. Bueno, sigo. Habremos de convenir en que el Don Quijote, salido hace 2 siglos de la península española, para él eran 2 siglos, ahora más, dice, salió para llegar a ser, aún hoy día, el libro de todos los que saben leer. Casi siempre acompañando al hecho didáctico de la lectura, de aprender a leer, al niño se le mete algún parrafito de Don Quijote. Es al mismo tiempo una de las más asombrosas maravillas del ingenio humano y uno de los más singulares fenómenos de la historia literaria. Bueno, pues muchas gracias, señor Luis Simón Auger. En fin. Y seguramente que estos no serán los únicos. Es el testimonio de hombres de mucha categoría a los que el Quijote ha asombrado. Y con esto tú dirás: ¿y qué pretende usted? Pues
nada, meterte el gusanillo en el cuerpo, de prepararte, no de que cojas el Quijote y luego lo voy a leer, no, de prepararte, documentarte para poder disfrutar de lo mejor que se ha escrito, al menos en literatura española y según todas estas personalidades también de la literatura mundial. Venga, hasta otro.